Bueno, en el punto 6 tenemos un problema también con el teorema de Pitágoras. Dice, sabiendo que la altura de la escalera es de 2 metros y la longitud del tobogán es de 2,5, calculen a qué distancia se encuentran en el piso el extremo del tobogán y la escalera. De nuevo, acá hay un triángulo rectángulo que tendrían que dibujar, pongan los datos en cada uno de los lados y planteen a ver qué es lo que tienen que averiguar. Luego en el punto 7 les dice que dibujen en su hoja, en la hoja de la carpeta, un cuadrado cuya área, o sea, cuya superficie sea de 4 centímetros cuadrados. Y le pregunta cuánto debe medir el lado del cuadrado. Ustedes recuerden que para calcular la superficie de un cuadrado tendrían que hacer base por altura, ¿no? Después en el punto B le dice que marque los puntos medios de los lados del cuadrado que dibujaron y úsenlos para formar un nuevo cuadrado. Yo acá tengo un cuadrado dibujado. La idea sería que sobre cada uno de estos lados le marquemos el punto medio, como dice yo acá, y después unamos estos puntos y se me forma un nuevo cuadrado. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto mide la superficie de este nuevo cuadrado? Y además, ¿cuánto mide el lado de este cuadrado? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuánto mide esto. Yo me hice este mismo gráfico acá. Y entonces vamos a liberar un secreto. Si nosotros queremos que el área de todo este cuadrado gigante sea 4, es porque este lado mide 2 centímetros, ¿no? O sea, este lado mide 2 y este lado mide 2, todo en total. Si nosotros queremos calcular cuánto mide este lado, entonces este pedacito de acá, y mide la mitad de 2, o sea que este de acá mide 1 centímetro, y este de acá también mide 1 centímetro. Entonces, en realidad, el lado de nuestro cuadrado vendría a ser la hipotenusa de este triángulo que tenemos acá. Entonces, nosotros escribimos a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado, el teorema de Pitágoras. El a va a ser nuestra x, nos va a quedar x al cuadrado, igual el b va a ser el cateto que mide 1, y el otro cateto también mide 1. Entonces vamos a resolver esta cuenta, ¿no? 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, y entonces nos quedó que x al cuadrado es igual a 1 más 1, que me da 2, o sea, x cuadrado es igual a 2, y entonces x, este cuadrado, lo vamos a pasar como raíz para el otro lado, y nos queda raíz de 2. Si nosotros ponemos este número en la calculadora, ponemos raíz de 2, nos da 1,4142 con infinitas cifras decimales no periódicas. Durante toda la secundaria, por ahí cuando aparecían estos números, lo que hacíamos era cortar y poníamos 1,41 nomás y nos olvidamos de todo lo demás, pero la idea sería trabajar con estos números que se llaman números irracionales. No es lo mismo decir que raíz de 2 es lo mismo que 1,41, porque si yo hago raíz de 2 al cuadrado, es decir, hago raíz de 2 por raíz de 2, en la calculadora esto me da exactamente 2. Y en cambio, si yo hago 1,41 por 1,41 en la calculadora, esto me da 1,98. Fíjense que no es lo mismo. No es lo mismo decir raíz de 2 con sus infinitas cifras decimales no periódicas que decir 1,41. Así que esto que tenemos acá escrito no lo vamos a escribir más. De ahora en más, para referirnos a este número, lo vamos a escribir como raíz de 2 con la raíz, que no es una operación sin terminar, sino que es un número exacto. De esta forma, con esta actividad aparecen los números irracionales. Acá hay una actividad más, un inciso más que le dicen, construya si es posible un cuadrado cuya área sea de 8 centímetros cuadrados, es decir, el doble del área del cuadrado original, y se las voy a dejar pensar con la actividad anterior. Bueno, entonces tenemos, en el caso del problema anterior, el lado al cuadrado no es un número exacto, en la calculadora aparecen muchas cifras decimales, pero en realidad son infinitas, y este es un ejemplo de un número que es irracional. Entonces, empieza a contar qué son los números irracionales. Los números irracionales son números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, o sea, que son infinitas, siempre hay una cifra más, y además no es que a partir de cierto número se empiezan a repetir todas las anteriores como nos pasaba antes con los números periódicos.
Los números periódicos eran los que se repetían siempre el mismo número, o había 3 números que se repetían, se repetían, se repetían. En este caso no puedo predecir qué número va a seguir. Y estos números, al no ser periódicos o finitos, no se pueden escribir como fracción. Entonces viene a ser un conjunto numérico aparte de todos los que veníamos estudiando. Nosotros, lo tengo acá, nosotros en jardín de infantes ya aprendimos lo que eran los números naturales, que son los que nos enseñan a contar, 1, 2, 3, 4, 5. Después en primero y segundo año trabajamos con los números enteros, o sea, seguíamos usando los números naturales, pero además le agregamos el 0 y los negativos. Después en segundo año empezamos a trabajar con lo que son las fracciones. Ven, tenemos los números naturales, lo vamos a escribir acá. A ver. Nosotros entonces habíamos dicho que ya desde la infancia trabajamos con los números naturales, que son los números que nos ayudan a contar. Entonces los naturales van a ser el 1, el 2, el 3, el 4, y así pues tengo infinitos números, ¿no? Después tengo los números enteros, que el símbolo de este número es la Z, de este conjunto de números, y van a ser todos estos números que ya teníamos, el 1, el 2, el 3, el 4, todos esos números los tengo, pero además le agregamos el 0 y le agregamos los números negativos, menos 2, menos 3, menos 4, y también hay infinitos números, ¿no? Después en segundo año ya empezamos a trabajar con los números racionales. En la primaria también trabajamos con estos, pero no les dimos un nombre. Y los racionales se simboliza con la letra Q, con un palito, y van a ser todos estos números que yo los puedo escribir como una fracción de dos números enteros, A sobre B, con el denominador distinto de 0. ¿Cuáles son estos números? Y, por ejemplo, el 1/3, el menos 3/5, el 0,1 periódico, porque el 0,1 periódico, que es 0,111 con infinitos 1, lo puedo escribir como una fracción que es un noveno. Entonces, estos números que tienen infinitas cifras decimales, pero periódicas, también entran acá. Los números 1,25, los números decimales finitos, también los puedo escribir como una fracción decimal. Escribíamos 125 dividido 100, cuando eran finitos los escribía sobre 100, sobre 1000, sobre 10.000, siempre ponía un 1 y tantos ceros como lugares decimales tenía el número, ¿no? Pero además el número 5 también está acá adentro, porque lo puedo escribir como la fracción 5 sobre 1. Así que los números racionales incluyen a los, acá tengo el grafiquito, primero teníamos los naturales, después tengo los enteros que usan los naturales, pero además le agrega el 0, le agrega el menos 1, le agrega el menos 10, le agrega todos estos números negativos. Después tenemos los racionales que incluyen a estos dos grupos, pero como que agrandan un poco más. Tiene al 3, tiene al 0, tiene el menos 1, el menos 10, pero además tiene la fracción 1/5, o tiene el 0,1 periódico. Todos esos números están acá adentro. Y ahora estamos estudiando otro conjunto que es aparte, no es ninguno de estos, y van a ser estos números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Este conjunto de números nuevos se llama números irracionales. Entonces veamos acá algunos ejemplos. Les dice que algunos ejemplos de números irracionales los podemos obtener, por ejemplo, con las raíces de números naturales que no dan exactos. Por ejemplo, la raíz de 2, que lo pongo en la calculadora y me da 1,41, 42, 135, la calculadora lo corta ahí porque no puede escribir las infinitas cifras decimales, pero nosotros interpretamos, y ya sabemos interpretar, que tiene infinitas cifras, entonces le ponemos 3 puntos suspensivos. Raíz cuarta de 7, raíz cúbica de 10, raíz de 0,8. Hay infinitos números irracionales con los que no habíamos trabajado hasta ahora, pero sabemos que están. También podemos inventar algunos números irracionales, como por ejemplo el 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así sigo poniendo el siguiente. Este número no es que a partir de cierto número se empieza a repetir todo lo anterior, así que es irracional. Tiene infinitas cifras y no son periódicas. Acá hay otro que dice menos 7,01, 001, 0001, 00001, siempre le va agregando un 0, lo que evita el periodo, así que como que siempre va siendo diferente.
Acá inventa otro que dice 4,11, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, y así sigo. Y le pongo los 3 puntitos suspensivos para mostrar que el número es infinito. Si yo no pongo estos puntos suspensivos, significa que el número se corta ahí. Y si se corta ahí, lo puedo escribir como fracción y entonces sería racional. Por eso es importante poner estos 3 puntos. Además hay otros números irracionales que son más importantes, o no sé si es que son más importantes, pero tienen un nombre propio. Por ejemplo, el número pi, que es ese número que usamos nosotros para calcular cuánto mide el borde, la circunferencia, que es aproximadamente 3,14, 3,14 decíamos en la primaria, pero ahora sabemos que tiene infinitas cifras. El número e también, y el número de oro, el número phi, que es este. Bueno, si nosotros agarramos entonces, acá tengo mi gráfico, a los números naturales, los enteros, los racionales. Si a los racionales le unimos el conjunto de números irracionales, todos estos se llaman el conjunto de números reales. Bien, entonces dice, nota, es importante señalar que hasta ahora veníamos trabajando con números racionales, es decir, todos aquellos que pueden escribirse como fracción. Si nosotros escribimos una fracción en su expresión decimal, o sea, lo escribimos como un número decimal, siempre nos da un número periódico o finito. O es un número que tiene algunas cifras decimales, por eso es finito, o en realidad siempre nos aparece un número o dos números o varios que se repiten constantemente. Eso es lo que nos pasa siempre que pasamos una fracción a decimal. Tenemos esos dos caminos nomás. O es finito o es periódico. Por eso es que estos números irracionales no encajan en ninguna de esas dos categorías y por eso no puede escribirse como fracción. Entonces es un grupo aparte. Acá les puse un pequeño texto que habla de la crisis de los pitagóricos. Pitágoras era un filósofo matemático súper importante que vivió en el siglo IV a.C. Y en ese momento era muy importante saber matemáticas. Para ellos los números era como que describían todo, los números eran divinos. Se podía asignar números a muchísimas cosas. Entonces estaba Pitágoras investigando eh, esta propiedad de los números, en particular esta propiedad del cuadrado, que el problemita este que habíamos visto antes, y hasta que se da cuenta que el lado es el cuadrado, perdón, estaba midiendo la diagonal de un cuadrado del lado 1 y se da cuenta que no puede escribirla como un número racional, como una fracción, y entonces empezó a entrar en crisis la matemática y un poco la sociedad, ¿no? Porque al ser tan importante, ellos necesitaban poder justificar todo. Esto era como el fuerte de la matemática, el de decir por qué de todas las cosas. Bueno, no entendían por qué no podían escribir estos números como fracciones, y entonces se armó un lío bárbaro, un descreimiento total, porque entonces todo lo que venían trabajando era mentira, empezaron a matar gente. Así que así importante fue cómo aparecieron estos números irracionales. Así pasaron un montonazo de años hasta que se decide decir, bueno, este número raíz de 2 o este raíz de 2 que no se sabía bien qué era, porque al parecer no era un número, porque no podía ser una fracción, porque, bueno, se define que es un número y que es un número irracional. Bueno, y entonces acá les muestra cómo obtener raíz de 2 usando el teorema de Pitágoras con un cuadrado cuyo lado mide 1. En la actividad que sigue les propone, tienen varios números acá escritos, y entonces les dice que se fijen si estos números que están escritos van a ser racionales o irracionales. En algunos casos es como que hay una operación que tendrían que resolverla, y ustedes decidir con eso si el número va a ser racional o irracional. Pueden usar la calculadora si lo necesitan, como para asegurarse de su respuesta, ¿no? Después en el punto 9 tenemos acá algunos números en los que hay que unir, hay que ubicar estos números en los conjuntos numéricos. Estos conjuntos numéricos son los que nosotros fuimos charlando, y acá me hice un ejemplo súper parecido a este, no son los mismos números, pero es muy parecido, lo escribí acá, como para que lo hagamos ahora en vivo juntos, y después mostrarles la actividad que sigue, que es cómo completo una tabla usando esta información. Entonces, acá puse algunos números
me dice el 3. El 3 es un número natural. Recordemos un poquito cuáles eran estos conjuntos. La n son los números naturales. Y son los que puedo formar sumando 1, ¿no? Va a ser el 1, el 2, el 3, y así tengo infinito. Después la z van a ser los números enteros, y van a ser, los naturales van a estar incluidos acá, el 1, el 2, el 3, pero además van a estar el 0, y además van a estar los negativos, menos 1, menos 2, menos 3, y así voy a tener infinitos números. Después voy a tener los racionales, que van a ser todos estos números que pueden ser escritos como fracciones que van a ser un número entero sobre otro, este no puede ser 0 el que divide. Y estas fracciones, si yo las paso a decimales, me puede dar un número que es finito o un número que es periódico. Así que, si me aparece un número que es periódico, significa que es racional. Si me aparece un número decimal que es finito, es racional. Y después tenemos entonces los números irracionales, que van a ser estos números que tienen infinitas cifras decimales no periódicas. Y entonces después tenemos el conjunto de números reales, que van a ser todos estos números que ya veníamos estudiando, o sea que van a ser los números irracionales con los números irracionales, todos juntos. Entonces, veamos cómo ubicamos esto acá. Acá tenemos un diagrama en el que están los números enteros, después están los números naturales, pero, perdón, tenemos acá el conjunto de números enteros, números naturales, números enteros, números racionales. Acá separadito están los números irracionales, y en total tenemos a los números reales. Entonces, fíjense cuál es la lógica de este diagrama. Yo ya les había dicho que acá dentro de los enteros estaban los naturales, porque los incluía. Bueno, por eso es que los naturales están adentro del conjunto de números enteros. Y en las fracciones, que les había dicho que el número podía ser finito o periódico, bueno, el número 5 lo puedo escribir como una fracción, entonces tiene sentido que los enteros estén adentro de estos números racionales. Entonces, si yo quiero ubicar el número 3 es un número natural, así que lo pongo acá. El número raíz de 2 es un número, el mismo ejemplo que habíamos visto antes, que tiene infinitas cifras decimales no periódicas, entonces va a ser un irracional y lo voy a ubicar acá. El menos un tercio es una fracción que además no lo puedo escribir como un número, no es natural, ¿no? No es entero, porque nos da, si lo escribimos, lo pasamos a decimales con la calculadora, me da 0,3333 negativo, así que lo voy a escribir acá, menos un tercio. Si quiero escribir raíz de 5 va a ser irracional, lo escribo acá. Si quiero escribir el número 2,1 es un número decimal finito, lo escribo acá. Si quiero escribir raíz de 16, si yo escribo raíz de 16 en la calculadora, esto me da 4. Así que el 4 es un número natural, así que directamente a raíz de 16 lo pongo acá. Lo mismo voy a hacer para ir ubicando estos números. 10 quintos en particular es lo mismo que 2, así que el 10 quintos lo puedo escribir acá adentro, porque 10 quintos es 2, entonces va a ser natural, va a ser entero, y así voy completando con los distintos números. Una vez que completé esto, yo tendría que llenar una tabla. Vimos cómo resolver entonces esta actividad. Recuerden que los ejemplos que di yo no son los mismos que estos, pero sería el mismo procedimiento. Acá tienen el machete en el trabajo que les dice cuáles son los distintos conjuntos numéricos. Y entonces después viene esta tabla que yo les mencionaba, y la idea sería utilizar el diagrama que hicieron antes, está acá, el diagrama que hicieron antes para completar esta tabla. En la tabla esta ustedes tienen acá algunos números y les dicen los distintos conjuntos numéricos. Entonces ustedes tendrían que marcar una cruz en los conjuntos numéricos donde pertenecen. Nosotros acá tenemos el que hicimos en el ejemplo, y antes de marcar en esta tabla, a mí me gustaría que volvamos a ver este tipo de diagrama
y que pensemos que en este diagrama podría ser como un croquis de nuestra casa, donde acá tengo el placar que está en mi cuarto, este naranja es mi cuarto, esto rosa es mi casa, y esto es el jardín de mi casa. Y entonces el conjunto, el bordecito violeta, el conjunto de números reales vendría a ser el terreno, el borde del terreno de mi hogar. Entonces acá tengo de nuevo, la N va a ser el placar de mi cuarto, el conjunto de números enteros, la Z va a ser mi cuarto, la rosa va a ser mi casa, el jardín y el terreno. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque una vez que yo ubique estos números, yo digo, bueno, yo quiero ver el menos un tercio, ¿dónde está? Bueno, el menos un tercio yo te puedo decir que está en mi casa, pero no está ni adentro de mi placar ni adentro de mi cuarto, está en el living, pongámosle, pero está en mi casa, entonces yo no puedo decir que es el natural, no puedo decir que está acá adentro, entonces no lo marco. No puedo decir que es entero, porque no está en mi cuarto, no lo marco, pero sí puedo decir que es racional, entonces lo marco. Ahora, está adentro de mi living, pero no está en mi jardín, así que no lo marco acá. No es parte de los irracionales, pero sí está en el terreno de mi casa, sí está en el conjunto de números reales. Entonces, sí lo marco. Para ubicar raíz de 2 estaba acá, y me fijo, y no está en la N, no está en mi armario, no está en mi cuarto, no está en mi living, está en el jardín. Entonces no puedo marcar acá, no puedo marcar acá, no puedo marcar, sí puedo marcar acá. Y además está dentro del terreno de mi casa, así que marco la R. Si yo quiero marcar el -4, el -4 vendría a estar acá. Entonces digo, bueno, el -4 no está dentro del placar de mi cuarto, pero sí está en mi cuarto, entonces marco acá, no está en el armario, pero sí está acá. Además de estar en mi cuarto, está dentro de mi casa, entonces puedo marcar que está acá en la Q. No está en el jardín, pero sí está en el terreno. Fíjense cómo esta metáfora que nos permite repensar este diagrama, que por ahí no lo trabajamos tanto antes, pero sí me puedo dar cuenta que lo que está acá adentro está dentro de los enteros y está dentro de los racionales, pero no tiene por qué estar acá. Y algo que está acá, y bueno, está dentro de los más grandes, pero no está adentro del más chiquito. Esto es una orientación como para poder llenar entonces la tabla esta del punto 9b. En el punto 10 les dice escriban 5 raíces cuadradas que sean irracionales. Por ejemplo, se me ocurre raíz de 8. La idea sería escribir raíces cuadradas de números donde la raíz no me dé exacta. Si yo escribo raíz de 16 me da 4, así que esto está mal, esto no es irracional. Tendría que ser la raíz de un número que no dé exacta. Y entonces después les pregunta, ¿cuántos números irracionales pueden escribir como raíces cuadradas? O sea, ¿cuántos de estos ejemplos podríamos dar? ¿Y por qué? O sea, ¿de qué forma les dice cómo tendrían que ser los números de adentro? Porque fíjense que si yo escribo raíz de 25 me da 5. Este caso no me sirve. Bueno, ¿cómo tienen que ser los casos, los ejemplos que sí me sirvan? En el punto 11 les da distintos números irracionales que son inventados y ustedes tienen que poner 8 cifras que siguen como para ir completándolos. El primero dice 0,10 1100 111 000. Fíjense que hay una regla de cómo completar estos números, entonces ustedes tendrían que completar con los 8 números que sean. No pongan 10, no pongan 9, tienen que poner 8. Lo mismo para los demás números. Tienen que mirarlos y tratar de descubrir cuál es la regla que se forma. Después en el punto 12 les dice que inventen un número que sea irracional, es decir, que tenga infinitas cifras decimales no periódicas, pero que el número sea más grande que 2 y menor que 2,1. O sea, el número tiene que estar entre 2 y 2,1. Fíjense que el número 2 es lo mismo que pensar el número 2,0, ¿no? Entonces, mi número, si yo digo, bueno, voy a hacer el número 2,1, 2, 3, 4, 5, 6 y con infinitas cifras, entonces le tengo que poner los 3 puntos suspensivos. Este número 2,1, 2, 3, 4, si yo lo comparo con 2,1, digo, bueno, comparo el 2 con el 2, son iguales. Voy con la cifra que sigue, el 1 con el 1, son iguales. Voy con la cifra que sigue. Acá detrás del 1 hay un 0, ¿no? Porque si el número es finito, se corta, lo puedo completar con infinitos ceros. Entonces, le pongo acá un 0, 0 con el 2. ¡Ay! Es más grande el 2. El número este que yo propuse acá
es más grande que este. 2,1, 2, 3, 4, entonces no me sirve. Para que el número esté acá en el medio, tiene que empezar como 2,0 y ahí sí lo voy completando. Y ahí invéntenle una regla y recuerden ponerle los 3 puntos suspensivos. Y finalmente, les habla de la expresión decimal de los números irracionales. Dice que hay que diferenciar entre un número irracional que es exacto como raíz de 2 o la aproximación decimal que nos puede dar la calculadora, las primeras cifras, que es 1,41, 42, 1, 3, 5 y sigue, ¿no? No es lo mismo decir que esto es igual a esto. Lo que podemos decir, si nosotros queremos escribir una aproximación, o sea, es decir, un número que es muy cerquito a esto, es escribir el igual con un rulito arriba. Entonces nosotros decimos que raíz de 2 es aproximadamente 1,41. Porque cuando nosotros decimos este número 1,41 es un número finito. Tiene 2 decimales. Y el raíz de 2 no tiene 2 decimales, entonces está mal decir que son iguales. Por eso es esta aclaración. Bueno, léanla igual con detalle. Esto lo vamos a seguir trabajando, pero es importante que lo veamos por primera vez, digamos que no es lo mismo decir pi que 3,14, no es lo mismo, el 3,14 es una aproximación, es un número que está muy cerquita, pero la única forma de decir pi de forma exacta es decir pi. La única forma de decir el número raíz de 2 de forma exacta es escribir raíz de 2 con el símbolo de radical. Entonces, bueno, en el punto 13 les propone una actividad para hacer con la calculadora y entonces les dice que ustedes completen con menor, mayor o igual. Recordemos que este símbolo es el símbolo de menor y nos está diciendo que este numerito es más chico que este número. El símbolo este es el símbolo de mayor y nos está diciendo que este número es más grande que este número. Y después tenemos el símbolo de igual. Entonces acá dice raíz de 3, hay que completar y les dice 1,7320. Bueno, busquen con la calculadora este número y completen. Vamos a hacer la primera juntos. Yo busco acá con mi calculadora cuánto me da raíz de 3. Yo acá busqué en la calculadora cuánto me daba raíz de 3, me da un montón de decimales, yo escribí los primeros, y entonces lo que tendríamos que hacer es comparar raíz de 3 con este número 1,7320. Entonces, ¿cómo comparo yo números decimales? Voy a ir cifra por cifra. Entonces, primero voy a mirar la parte entera. Digo, el 1 con el 1. Son iguales. Entonces, voy con la cifra que sigue. El 7 con el 7. Son iguales. Entonces, voy con la cifra que sigue. El 3 con el 3. Y así voy a ir mirando cifra por cifra hasta que alguno de los dos sea más grande. Entonces, 3 con el 3 son iguales. Sigo con el 2. 2 con el 2 son iguales. Sigo con el 0. 0 con el 0 son iguales. Bueno, sigo con la cifra que siga. El cal tengo un 5 y acá no hay nada. Pero como este número es finito, yo le puedo agregar la cantidad de ceros que necesite. Porque en un número finito podemos ponerle los ceros y no cuentan, ¿no? Entonces, acá tendría un 0. Yo tendría que comparar este 0 con el 5. Ah, y es más grande el 5 que el 0. Significa entonces que raíz de 3 es más grande que este número. Entonces yo acá le tendría que poner que este es más grande que este. Lo mismo tenemos que hacer para cada uno de estos números. Buscar con la calculadora una aproximación decimal de estos números e ir comparando cifra por cifra para poder ir rellenando estos huecos. Así que bueno, espero que esto les haya servido. Les mando un saludo gigante y cualquier consulta, escriban un mensaje, un mail o pueden escribirme por WhatsApp y lo seguimos charlando. Que anden muy bien. Chau, chau.